¿Por qué crees tú que hay esa fijación por presidentes, ONGs, medios de comunicación y algunos organismos sobre un pequeño país que, como tú comentaste anteriormente, se llegó a creer que ¿para qué das noticias sobre El Salvador? Si para comenzar no es una potencia económica, no es una potencia tecnológica, no es una potencia política, pero ¿por qué hoy se habla tanto de ese pequeño país? 21.000 kilómetros cuadrados, ¿te imaginarás? O sea, Sí, 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 con 6 una millones burbujita, sí, sí, de una burbujita. habitantes. Somos pequeños, Sí, sí, sí. pero ¿y por qué? Bueno, Bukele es un fenómeno, se ha hecho viral. Es un fenómeno viral, un fenómeno social, un fenómeno del momento. Y claro, esto es una piedra en el zapato. Se les había escapado. Quiero decir, no han estado atentos y de repente resulta que El Salvador está yendo de maravilla. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? No nos hemos enterado. ¿Quién es este Bukele? Vamos a investigarlo. Bueno, y entonces ya todos los medios de comunicación hablando de que lo que está haciendo está mal, que es un tirano, que es un dictador. Las organizaciones internacionales y las organizaciones de derechos humanos corriendo han entrado a jugar en este fenómeno Bukele y han empezado a ir en su contra. Pero es que, ¿qué vamos a esperar de las ONGs? Es que tenemos que entender, hay que entender, porque yo sé que todo esto es tremendo, ¿no? Todo esto que estamos aquí contando y es difícil de digerir, pero es que está sucediendo. Hay que entender que no estamos ya en las mismas reglas del juego que antes, ¿eh? Hay Mm. que entender que ahora mismo estamos viviendo unos tiempos que están cambiando de forma acelerada, donde los buenos son los malos y los malos son los buenos, para entendernos. Es decir, nosotros en España tenemos el mal gobernando y resulta que son buenos, que hay que entenderlos, que han cambiado, han cambiado. Toda esta gente que apoyaba a ETA y que ha matado, que apoyan a esos asesinos, que tienen lazos con esos asesinos, están en el Congreso de los Diputados. Es que hay que entender que el relativismo moral ha llegado hasta ese punto. Esta agenda es perversa, es una agenda que tiene el mal de fondo. Entonces, tenemos que entender eso. Entendiendo eso, entendiendo eso, podemos entender que no les guste que metan a los delincuentes en las cárceles y que lo hagan de la manera que lo está haciendo Bukele, que es a través de un estado de excepción. Hay que entender que ellos tampoco defienden la democracia, pero en el fondo no están defendiendo ninguna democracia, porque si defendieran la democracia, el 90% de los salvadoreños está de acuerdo con Bukele. Con lo cual, con lo que está haciendo Bukele, yo no veo nada más democrático que eso. Porque entonces dicen que Bukele es un tirano. El otro día salía el periodista El Faro, creo que se llamaba Sergio Arauz, Sergio Araúz. Arauz, Araúz, vale, yo le he sí. dicho Arauz. Sergio Arauz, que decía que le preguntaba a la propia periodista de este medio, del medio del Foro Económico Mundial, del DW alemán, y le decía, pero ¿ustedes se sienten más seguros? Y decía, bueno, sí, me siento más seguro, pero ¿a qué precio? Pero vamos a ver, si te sientes más seguro y estás diciendo de que le tienes miedo al régimen de Bukele, que dice que hay un régimen y opresor, eso es incompatible. Tú con un gobierno opresor que tienes miedo que venga a tu casa, no te haga juicio y te meta en una cárcel, tú no estás seguro. Entonces, en la propia entrevista, el periodista admitía que estaban más seguros en El Salvador, pero que era un precio muy alto. ¿Pero a qué precio? Vamos a ver. Si tú, es que de verdad es tan sencillo de entender. En Venezuela, desde luego, es donde no están seguros, porque temen a su gobierno, porque su gobierno sí es opresor, porque su gobierno se puede llegar un día y si te denuncian, igual que pasa en China con el Partido Comunista, si te denuncian, te meten en la cárcel y ya está, y no pasa nada. Pero es que en El Salvador la gente se siente segura, entonces, ¿tan opresor es ese régimen? ¿Tanto se están saltando las leyes? ¿Qué está yendo la gente? Pues no es así, porque el propio periodista admitía que estaba seguro. Entonces, es que hasta ellos mismos no saben ni cómo atacar a Bukele, porque ellos mismos se contradicen.